Hola, muy buenas tardes con todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ok, muy bien, en la clase anterior estuvimos justo revisando estas medidas de tendencia, realmente de posición. Ya habíamos visto ya, en este caso, efectivamente, la revisión de los cuartiles, los percentiles y también los deciles, que al final son unas medidas de posición, no lo habíamos señalado. Estamos entonces entrando a revisar las medidas, en este caso de variación. Particularmente estábamos viendo, parece que entre las principales medidas estábamos a propósito revisando los gráficos de bigotes. Me parece que habíamos visto justamente estos ejemplos, ¿no? Bueno, efectivamente en esta clase entonces nos incursionamos a la revisión de estas medidas de variación y de varianza, ¿no? Específicamente. Muy bien, luego entonces de esta verificación de este tipo de gráfico de bigotes que lo habíamos repasado en la clase anterior, entramos en este nuevo capítulo, ¿no? Y tenemos realmente algunas medidas relacionadas a este nuevo caso de formas de medición de la información, de representación, y se refiere a la varianza y a la desviación típica. Y bueno, tenemos adicionalmente hay otros términos adicionales, pero los más empleados realmente, vamos a explicarlo a continuación, son efectivamente la desviación típica, y eso es porque tiene una particularidad con relación a la varianza. Muy bien, vamos a verificar por favor este concepto y vamos a pedirlo, como siempre, nos ayude con la lectura. Tengan la bondad, por favor. Héctor Oramas, por favor, tengan la bondad. Sí, aquí está. Gracias. Varianza y desviación típica. Aunque el rango y el rango intercuartílico miden la dispersión de los datos, ambas medidas solo tienen en cuenta dos de los valores de los datos. Necesitamos una medida que promedie la distancia total, sumatoria, entre cada uno de los valores de los datos. ¿Eso era sumatoria o sigma? Ese es del término sumatoria. De los datos y la media. Pero en todos los conjuntos de datos, esta suma siempre será igual a 0, ya que la media es el centro de los datos. Si el valor de los datos es menor que la media, la diferencia entre el valor de los datos y la media sería negativa, y la distancia no es negativa. Si se eleva al cuadrado cada una de estas diferencias, cada observación, tanto por encima como por debajo de la media, contribuye a la suma de los términos al cuadrado. La media de la suma de los términos al cuadrado se llama varianza. Por favor. Varianza. Respecto a la varianza poblacional sigma al cuadrado, es la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada observación, y la media poblacional dividida por el tamaño de la población, n. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n por xi menos nu al cuadrado, todo sobre n. La varianza muestral, s al cuadrado, es la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada observación, y la media muestral dividida por el tamaño de la muestra n menos 1. Igual s cuadrado. Sí. Muy bien. Sí, perfecto. Gracias en esta sección. Muy bien. Entonces vamos a hacer una aclaración de este término, ¿no? Realmente, entonces, a diferencia de los otros conceptos que habíamos verificado, se entiende el rango intercuartílico, rango en general. Parece que habíamos realizado algunos ejemplos, efectivamente, de estas medidas, ¿no? Los rangos de rango intercuartílico. ¿Cuál es, entonces, hace necesario, como vemos, partir de una nueva medida que no únicamente esté basada en ciertos puntos, con la medida del rango, que es el máximo y el mínimo, si bien cierto rango intercuartílico también tiene un poco más de precisión, ya que es menos sensible, digamos, o no es sensible los valores extremos, pero nuevamente está basado únicamente en dos medidas de posición. Por lo tanto, se busca, digamos, un nuevo concepto, es buscar esta medida que represente la dispersión de los datos, nuevamente con respecto a una media, ¿no? Una medida de tendencia central. Esta dispersión, pero de todos los puntos, una medida, busquemos así, que realmente llegue a asimilar o agrupar el comportamiento ya no solo de dos puntos, de dos datos, como el rango,
sino de todos, sí, de todos los datos que componen mi serie de observaciones o el conjunto, efectivamente, de información. Y aquí viene este concepto de varianza. ¿Qué es entonces la varianza? Ya nos leyó efectivamente nuestro compañero. Es, como vemos, la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada observación y la media poblacional, dividida en este caso, ya vamos a ver esta particularidad, para el total de elementos que pueden generarse tanto en la población o tanto en una muestra. De ahí viene su diferente característica, el empleo de la respectiva fórmula que debe emplearse finalmente dependiendo si es que estamos buscando un parámetro o estamos buscando un estadístico. Muy bien. Acá se refiere, y tal como nos comenta la introducción anterior, un dato con respecto a un punto o tendencia central, efectivamente debe buscar, o necesitamos encontrar una medida que llegue a buscar este promedio, ¿no?, de estas distancias. Y tal como habíamos señalado, y aquí efectivamente hacemos, digamos, referencia a aquella demostración que en su momento, bueno, no fue una demostración formal, pero sí un acercamiento a través de estas propiedades que tenía la media. Recordemos, en su momento habíamos designado esta primera propiedad que tenía nuestra media, ¿no? Y era que efectivamente toda distancia, sí, de la observación con respecto a su media, a su promedio, siempre va a ser igual a cero. Esto ya lo habíamos enseñado en algunos ejemplos, ¿no? Estos valores de estas diferencias es igual a cero. Muy bien, pero en la práctica entender una distancia negativa no tendría lógica, ¿no? No podríamos asumir que en un plano realmente alguna medida tiene distancias negativas con punto central. Es por eso que se emplea la diferencia de estas observaciones, digamos, las distancias o estas diferencias al cuadrado entre cada observación y efectivamente este promedio. Esta era, si recordamos, la segunda propiedad que teníamos cuando analizábamos efectivamente las características de un promedio. La segunda propiedad entonces se refería a que la menor distancia al cuadrado siempre se la puede obtener con la media de los datos que con respecto a cualquier otro valor. Eso también lo habíamos verificado como una segunda propiedad. Siempre sería la menor distancia al cuadrado se emplea o se obtiene con el punto central. Es por esto que esta aproximación, sí, se emplea ya como una definición formal en el momento que analizamos la varianza. La varianza, entonces, como vemos, proviene del concepto de estas diferencias de cada observación con la media. Es por eso que habíamos incluso insistido que realmente las propiedades algebraicas que tiene la media es indispensable para, a través de estos artificios y deducciones, llegar a encontrar otras fórmulas que se emplean en estadística. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Finalmente propone, se desarrolla para la generación de esta medida de dispersión. Es nuevamente estas diferencias de cada observación con la media, elevarlos al cuadrado y obviamente dividirlos o promediarlos para el total de las observaciones. Aquí viene este empleo de estas dos fórmulas que nos presenta el autor. Nuevamente nos hacemos referencia, si nos encontramos ante una población, sabemos que contamos con todos los elementos, por lo tanto los términos a utilizar, también como lo habíamos revisado en su momento, cuando nos encontramos en una población, los términos a emplear se refieren a símbolos griegos. Muy bien, recordamos la media es nu, la varianza es del sigma cuadrado y la desviación estándar es sigma. Y es lo que finalmente nos comenta nuestro autor. El empleo formal de los términos, nótense desde su promedio, al referirse a una población, será n, será nu, su desviación o su varianza será sigma al cuadrado y el total de elementos es un n mayúscula, para hacer referencia a que nos encontramos ante la búsqueda de un parámetro. En cambio, si nos encontramos con una muestra, decía, al no contar con toda la información de una población, el empleo de la muestra emplea el mismo cálculo, ¿no?, en la parte del numerador. La diferencia de cada observación menos su promedio al cuadrado, efectivamente la suma de todas estas diferencias al cuadrado, pero en esta oportunidad dividido para n menos 1. Bien, n será entonces el número de la muestra restado en una unidad. Y los términos a emplear nuevamente para la media será la x barra, para hacer referencia a una media muestral, y la varianza, en este caso, un s al cuadrado, ¿no? Muy bien, realmente no vamos a tener la oportunidad, del contenido no nos da para
llegar a demostrar la deducción de esta fórmula y por qué efectivamente se debe restar 1. Lo único que nos adelantamos a señalar que ya en muestras realmente grandes esta diferencia en 1 no genera mayor diferencia de una varianza poblacional. Esto sí en muestras, digamos, demasiado grandes, que se asemejan a una población. Pero en nuestro caso en particular, ocuparemos estas dos definiciones que son, como vemos, el mismo concepto de representación de una medida de dispersión con respecto a un promedio. Muy bien, eso es lo que tenemos entonces como nuevas medidas que las emplearemos. Muy bien, revisemos por favor los siguientes párrafos para dar paso a la última medida, en este caso de las más importantes de variación. Por favor, vamos a pedirle que nos ayude, tenga la bondad, en el siguiente listado, a Diego Rendón, por favor. Observes en el caso de los datos muestrales en la ecuación 2.11, la varianza se halla dividiendo el numerador por n-1 y por n. Como nuestro objetivo es hallar una media de los cuadrados de las desviaciones en torno a la media, sería de esperar que hubiera que dividir por n, porque es entonces el dominador de la varianza muestral. n-1 en la ecuación 2.11. Si tomáramos un número muy grande de muestras, cada una de tamaño n de la población, y calculáramos la varianza muestral como se hace en la ecuación 2.11, como se hace en la ecuación 2.11, para cada una de estas muestras, la media de todas estas varianzas muestrales serían la varianza poblacional sigma al cuadrado. En el capítulo 6 veremos que esta propiedad indica que la varianza muestral es un estimador insesgado de la varianza poblacional sigma al cuadrado. De momento, confiamos en los estadísticos matemáticos que han demostrado que no se conoce la varianza poblacional. Una varianza muestral es un estigmatizador mejor de la varianza poblacional. Si en el denominador de la varianza muestral es n-1 en lugar de n, para calcular la varianza hay que elevar al cuadrado las distancias, lo que altera la unidad de medición, que ahora son unidades al cuadrado. La desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, hace que los datos vuelvan a su unidad original de medición. Si las mediciones originales estuvieran en pies, la varianza estaría en pies al cuadrado, pero la desviación típica estaría en pies. La desviación típica mide la dispersión media en torno a la media. Desviación típica. Con respecto a la desviación típica poblacional, sigma, es la raíz cuadrada positiva de la varianza poblacional y se define de la forma siguiente. Sigma es igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado igual a la raíz de la sumatoria de la varianza, eso no es cierto, sobre el número de datos. Así es, por favor. Así es. La desviación típica muestral es S es igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza sobre n-1. Muy bien. Sí, gracias por la lectura. Como vemos en este nuevo párrafo que habíamos explicado, nos da una explicación, ¿no? Que en un futuro se puede analizar realmente esta diferencia de dividir para este numerador de n-1 en el caso de una varianza de tipo muestral. Muy bien, como habíamos señalado, realmente está fuera del alcance de este curso el incluso llegar a la definición de lo que es un estimador insesgado, las propiedades de los estimadores, por ejemplo. Esto es para un futuro y podrán de pronto analizarlo si llegan a tener la materia de inferencia estadística y se podrá explicar o explicarán o conocerán realmente estos términos a profundidad. Realmente queda fuera del alcance de este curso por el momento estas definiciones o demostraciones no es única, pero nos basaremos realmente ya en estos hallazgos que por lo general los libros de estadística formales ya los emplean, ¿no? Muy bien, lo que realmente nos contribuye en la siguiente sección es la definición de esta medida, la desviación típica, también conocido como desviación estándar o desviación, por lo general les conocen con esos términos, más como desviación estándar o la desviación típica. En resumen, ¿qué es? Es únicamente la raíz cuadrada de la varianza. Nótense en el caso de una población,
la varianza la tenemos como sigma al cuadrado, y en el caso de una desviación típica o desviación estándar, es únicamente la raíz de este mismo cálculo anterior, de este mismo resultado. Y lo mismo procede para el caso de una desviación estándar o desviación típica de una muestra. Será la raíz del mismo cálculo anterior, de la misma medida de dispersión. Muy bien, ¿y por qué en la práctica este cálculo es realmente más aplicable o más entendible, digamos? Es únicamente por su efecto de interpretación. Eso lo hace ser bastante poderoso realmente en su empleo. Y si bien es cierto procede de la varianza, nótense que las unidades o los cálculos que desarrollan en estos productos es la resta de una observación menos su promedio. Muy bien, regresemos a nuestros datos de ejemplo. Nótense que podríamos asumir, en nuestro caso, si teníamos estaturas, el promedio de las estaturas de estos casos sigue siendo una estatura medida en una misma unidad, en centímetros, por ejemplo. Pero estas distancias, al elevarlas al cuadrado, obviamente con el propósito de que tenga sentido estas diferencias, ya que no tendría sentido estaturas negativas, sí hace que tengamos unidades al cuadrado. En este caso tendríamos centímetros al cuadrado, a manera de ejemplo. Muy bien. Y el momento que tenemos estas unidades al cuadrado y lo promediamos, seguiríamos teniendo un promedio de centímetros o digamos de unidades al cuadrado. Por lo tanto, es bastante compleja tener una interpretación de unidades al cuadrado para comparar datos estadísticos. En este caso nos referimos a dispersión, qué tan dispersos se encuentran los datos, y hablar en unidades al cuadrado realmente queda fuera de una aparente lógica. Es por eso que en una medida que se ajusta realmente a la interpretación, y digamos para hablar en los mismos términos, tanto de promedios de cierta variable, promedios, medianas, modas, etcétera, dispersiones, se emplea la desviación típica, que en resultado es únicamente la raíz cuadrada de la varianza para poder mantener las unidades lineales de la variable que estamos analizando. Realmente ese es el objetivo entonces de esta desviación típica, poderlos realmente mantener en las originales unidades que mantiene esta variable, ¿no? Las respectivas unidades con las cuales se fue midiendo esta variable. Estos dos conceptos, entonces, la desviación, la varianza y la desviación típica, como vemos, prácticamente proceden de un mismo cálculo del cuadrado de las distancias con respecto a un punto o una medida central, en este caso el promedio. Muy bien, ya vamos a realizar algunos ejemplos para profundizar en este concepto. Muy bien, continuemos entonces, por favor, con esta siguiente sección. Vamos a pedirnos ayuda. Tengamos la bondad, por favor, a Felipe Muñoz. Profe, disculpe, dijo Freddy Tapia. Muñoz. Ah, ya, perdón. ¿Está con nosotros, Freddy? Bueno, si no está el señor Tapia, le agradecemos su... No, aquí está el profe. Ok, Tapia. tenga la bondad, en tal caso. Desde el ejemplo 2.8. Desde el párrafo, sí, por favor. Ya. En el ejemplo 2.8 hemos visto que el rango de las ventas diarias del local 1 es $800, menor que el rango de los otros tres locales. Tabla 2.3. Estas diferencias entre los rangos se observan claramente en los diagramas de la caja y bigotes de la figura 2.3. Sin embargo, dado que para hallar el rango solo se utiliza el valor máximo y el valor mínimo, es mejor calcular la varianza y la desviación típica, ya que estas medidas tienen en cuenta la diferencia entre cada venta diaria y su medida. Las ventajas de pizzería Gilotis, varianza y desviación típica. Calcule la desviación típica de las ventas de local 1 de pizzería Gilotis. Sabemos por la tabla 2.3 que las ventas diarias de local 1 son 6, 8, 10, 12, 14, 9, 11, 7, 13, 11. La solución. Para calcular la varianza y la desviación típica muestrales hay que seguir estos tres pasos. Paso 1. Calcular la medida muestral
Este es el promedio, ¿verdad? Así es, la X barra es la media aritmética muestral. Así es. Ya, utilizando la ecuación 2.2 es igual a 10,1. Paso 2. Hallar la diferencia entre cada una de las ventas diarias y la media de 10,1. Paso 3. Elevar al cuadrado cada diferencia. El resultado es la tabla 2.4. ¿Le leo la tabla? No, revisemos los resultados nomás, por favor. Ya. Las ecuaciones 2.14 y 2.15 a veces son atajos que se utilizan para calcular la varianza muestral. Incluimos estas ecuaciones para los estadísticos que prefieran estos métodos de cálculo. El valor de la varianza muestral es el mismo utilizando la ecuación 2.11, la 2.14 o la 2.15. Lo ilustramos en el ejemplo 2.10. Ok, muy bien, gracias. Bueno, en este ejemplo que estamos nuevamente haciendo referencia a un ejemplo que vimos en una clase anterior, las ventas de esta pizzería, realmente en 4 locales, incluso lo estamos analizando con este diagrama de cajas y bigotes. Bueno, aquí nuevamente nos da un ejemplo mucho más corto de las ventas de local 1 en exclusivo, haciendo referencia a estos 10 valores de ventas de este local, ¿no? Y vamos a calcular estas dos medidas, como habíamos explicado el procedimiento entonces a seguir. Bueno, aquí lo resumo en 3 pasos. Tenemos los valores iniciales, recordemos nuestros X sub I, por ejemplo, de manera general. El segundo paso, entonces, o el primer paso, calcular con estos valores este promedio, ¿no? Esta media aritmética de estos datos. Entonces, aquí viene esta particularidad únicamente. Por formalidad, debemos, en el caso de una media, analizar o determinar si nos encontramos ante una población o ante una muestra, ¿no? En este caso es evidente que es los datos de una muestra, tal como nos señala el enunciado, incluso son los datos o tomas realizadas en el local 1 durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, se refiere únicamente a una muestra. El término a emplear para este promedio es el X barra como primer resultado. El segundo, ahora sí, calcular las diferencias de cada una de sus observaciones con respecto a este promedio y obviamente elevarlo al cuadrado, ¿no? Lo tenemos respectivamente en las siguientes columnas. Las diferencias con respecto a la media muestral y también estas diferencias elevándolas al cuadrado. Aquí resume los 3 pasos. Bueno, realmente nos falta aún determinar los valores con el empleo de las fórmulas, que es finalmente lo que debemos hacer, la suma de estas diferencias al cuadrado, que se traduce como esta sumatoria, que da igual a 60.9. Deberíamos generar el promedio dependiendo de si es una población o si es una muestra. Ya habíamos determinado que es una muestra, entonces el término a emplear será este sigma al cuadrado y deberá ser dividido para 9, dándonos entonces una varianza de 6,76 periódico parece, y nuestra desviación típica como la raíz de un valor de 2.6. Esto es como primer resultado o la aplicación de las fórmulas anteriores. Muy bien, pero ¿qué es lo que nos comenta en la parte posterior? Nótense que nos dice que las ecuaciones anteriores, la 2.14 y la 2.15 realmente, bueno, que están a continuación, ya la vamos a ver, son atajos, digamos, de nuestras respectivas fórmulas de desviación típica y varianza. Bueno, realmente no lo podemos señalar como atajos. Se puede demostrar finalmente que son equivalencias, ¿no? Son unas fórmulas alternativas, digámoslo así, para calcular estas medidas. Bien, por lo tanto, ya queda la práctica, digamos, de la persona, del estadístico, emplear un tipo de fórmula en particular, entendiéndose así como equivalencias, ¿no? Es lo único que nos comenta que podemos entender también que de esta manera realmente podemos obtener el mismo valor de la varianza muestral, así como también el mismo valor, ¿sí?, para este mismo cálculo de la varianza muestral y la raíz de estas equivalencias como las desviaciones típicas. Esto para un cálculo, como vemos, de tipo muestral. Para una población nuevamente será dividido para n,
Y nuestro término a cambiar será nuestra n mayúscula, ¿no? Como primera parte. El segundo, el término, recordemos que aquí será en este caso ñu al cuadrado y nuestra varianza será sigma al cuadrado. Lo único que tenemos a continuación son equivalencias. Equivalencias que resultan de estas fórmulas anteriores de acuerdo a las propiedades algebraicas que mantiene la media, ¿no? Es lo único que está desarrollando en estas partes. Vamos nuevamente a revisar las demostraciones de estas equivalencias, pero nos basaremos en estos resultados, que son formas alternativas para estas mismas medidas de dispersión, pero como es evidente nos deben conducir a los mismos resultados. Aquí, y bueno, vamos a concluir con este otro ejemplo para pasar a hacer unos propios. Por favor, si nos ayuda con la lectura del siguiente ejemplo, le pedimos a Sebastián Garcos, por favor. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches. Las ventas de pizzería Ghilotti. La variancia con fórmulas alternativas. Calcule la variancia de las ventas diarias del local 1 de pizzería Ghilotti utilizando los atajos alternativos de las ecuaciones 2.14, 2.15. Sabemos por la tabla 2.3 que las ventas diarias del local 1 son 6, 8, 10, 12, 14, 9, 11, 7, 13, 11. La solución, en la tabla 2.4 tenemos los siguientes cálculos correspondientes a las n igual a 10 ventas diarias. Entonces, esto sería la sumatoria que va de i igual a 1 hasta 10, que nos va a dar el resultado de 101. Entonces, la media llegaría a ser 10.1. Lo único que tenemos que hacer es hallar la suma de los cuadrados de cada venta diaria. Se realiza de manera siguiente. Sería la sumatoria de x al cuadrado, o sea, de cada elemento de la tabla 2.3 al cuadrado, y se suma todo y sería 1.081. Sustituyendo en la ecuación 2.14, la varianza muestral, o sea, s al cuadrado, se calcula de la manera siguiente. Toda esa ecuación. Ya. Utilizando la ecuación 2.15, la varianza muestral s al cuadrado se calcula del modo siguiente. Entonces, el s al cuadrado es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x al cuadrado, o sea, de cada elemento al cuadrado, restándole el número de elementos multiplicado por el x. Esa sería la media aritmética al cuadrado, ¿no? Así es. Ya, dividido para el número de elementos, restando 1. Entonces, al final de los cálculos nos daría 6.76. Muy bien, perfecto, gracias, ¿no? Como vemos en este ejemplo, el único que hace referencia es a la misma información del caso anterior que habíamos señalado de esta toma de información de este local 1, ¿no? Y estamos empleando estas fórmulas alternativas o equivalentes para obtener los mismos resultados, es lo que señala. ¿Cuáles son los indicadores a realizar? Al igual que en el cálculo anterior, necesito obtener mi media, ¿no? Únicamente lo que aquí hay que tener cuidado es el término emplear formalmente, refiriéndonos a una muestra o población. Y el segundo caso, tener ya definido este valor, saber cuál de las dos fórmulas o principales o equivalentes aplicar, ¿no? En caso de una población, una muestra. Muy bien, y ahora como vemos el empleo, particularmente de estas dos fórmulas anteriores, de estas equivalentes, revela obtener por un lado su media y finalmente también las diferencias o los cuadrados de las observaciones, como lo vemos en este caso en particular. Muy bien, cualquiera de estos empleos es equivalente y es lo que está haciendo a continuación. Está obteniendo la suma de los respectivos valores al cuadrado para obtener esta cantidad y luego reemplazar los términos de una fórmula correspondiente. Esto nos genera, como vemos, el mismo valor en su primera fórmula alterna, o también si aplicamos la segunda fórmula alterna debemos obtener el mismo valor, ¿no? Es lo que estamos señalando. Y bueno, a conclusión también nos indica que la aplicación de esta desviación típica realmente tiene muchas más aplicaciones, o totalmente sus aplicaciones son desarrolladas en el mundo empresarial. Por lo general, aparte de comparar riesgos de diferentes activos, bueno, el riesgo se entiende como realmente la desviación estándar o la desviación típica de las variaciones en los rendimientos o precios, digamos, de acciones, por ejemplo. Eso se entiende en la parte de riesgos de inversiones. Muy bien,
Y bueno, a la final continuamos con otro tipo de ejemplos, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Vamos entonces a realizar con nuestros propios ejemplos estos tipos de medida. Muy bien, habíamos entonces desarrollado, tenemos algunas series, ¿no? Vamos a hacerlo con estas mismas series un poco, únicamente en este momento por facilidad vamos a ocultar estos términos, bien, estas fórmulas. Creo que habíamos creado dos diferentes ventas, las ventas número 1 y ventas número 2. Vamos a hacerlo para las ventas 1, ¿no? Y vamos a traer o a llamar las fórmulas que habíamos expuesto. Muy bien, antes de copiar las fórmulas vamos a consultar. Por ejemplo, alguien podría señalarnos, de acuerdo al ejemplo anterior, si se trata de una población o una muestra. Pronto alguien nos podría comentar, alguien quisiera participar en esta parte. Muy bien, tenemos Héctor nos quiere, por favor, comentar. Héctor, le escuchamos, por favor. Sería de esta. Así es, de este ejemplo que habíamos desarrollado en la clase anterior. ¿Qué considera usted que es? Es toda una población, o sea, desde 1 hasta lo que tenemos. Porque no trabajamos con una muestra, trabajamos con todos los datos. Es una población pequeña, pero sería una población. Ya, ¿por qué estás tan seguro que es una población? Porque no habíamos tomado una... O sea, porque estábamos trabajando con todos los datos. Ya, en este caso, que lo estamos viendo en su pantalla, ¿qué será? ¿Qué términos deberíamos emplear? Aquí dice media muestral, pero... Ya, entonces deberíamos, en este caso, utilizar para calcular la varianza primero, ¿cuál de las dos fórmulas? ¿La 2.10 o la 2.11? Por ejemplo. La 2.11. Muy bien, es correcto, gracias, efectivamente, Héctor. Profe, me quedó la duda, aún así. Entonces, a ver, se trata de una población no era cuando estábamos usando todos los datos. Es correcto, es correcto. Y entonces, en este caso, ¿por qué dice media muestral? ¿Será que entonces se supone que faltan datos? No diríamos realmente que falta datos, pero falta información, sí. Muy bien, antes de, por favor, me hacer el final recuerdo para anotarle su participación, vamos a explicar este concepto, ¿no? Nótense que en la práctica los casos que hemos generado únicamente eran desarrollados en el curso sin mayor referencia de algún texto en particular, pero sí habíamos apuntado que estábamos considerando aparentemente, bueno, no habíamos puesto el enunciado, pero recordemos que en su momento habíamos señalado que era una muestra de los estudiantes que están siguiendo efectivamente esta cátedra, del total de 97 estudiantes que tenemos. Hemos cogido una muestra de 20 y vamos a consensuar su altura. Es una muestra, incluso la habíamos puesto realmente con esta palabra, efectivamente, para acordarnos en su momento que habíamos decidido escoger una muestra de las estaturas de nuestros estudiantes. Por lo tanto, no estamos trabajando con todos, y de aquí en adelante los términos que habíamos empleado era finalmente como X barra, y habíamos demostrado sus propiedades, ¿no? Entonces, si en una muestra se cumplen las propiedades mucho más, con mayor certeza en una población, demostrarás el cumplimiento de sus dos propiedades. Bueno, eso como un pequeño paréntesis. Entonces, aquí de cierta manera, si bien es cierto, no anotamos el enunciado y vamos a aprovechar ahora para hacerlo, que es una muestra, ¿no?, de estudiantes de probabilidad y estadística para medir sus alturas en centímetros, ¿no? De tal manera que este texto o esta información adicional, no como un dato, sino como información,
nos garantiza que nos encontramos ante una muestra y para el cálculo de su varianza deberíamos emplear la varianza muestral, es decir, el S al cuadrado. Esto como primera consideración. ¿Qué pasa en el segundo caso que efectivamente le habíamos pedido a Héctor y nos ayudó con su referencia? Aquí habíamos también creado este ejemplo únicamente de manera provisional, digamos así, para representar o expresar el cálculo de las medidas de posición. Pero no habíamos en un momento dado mayor información para entender si se trataba de una muestra o población. Aquí en este caso es efectivamente la duda que se obtiene es válida, no obtenemos mayor información más que este N, que podría darnos la idea que nos encontramos ante una población. Esto debido finalmente por el término cuando es una población o es una muestra, ¿no? La N mayúscula o su respectiva N minúscula. Bien, pero si no hubiésemos tenido este N y hubiese sido otro símbolo, por ejemplo, como este signo, realmente no tenemos mayor información y podríamos dudar si se trata de una muestra. Necesitamos entonces cierto tipo de enunciado, ¿no? De manera general vamos a asumir para este caso que se trata de una población. Vamos a asumir en este primer caso que es una población y en el otro caso vamos a asumir para ahora las ventas 2 cuando nos toque realizar este cálculo vamos a asumir que es una muestra. Vamos a emplear ambos desarrollos. Muy bien. Entonces, para este ventas 1 asumamos que es una población y el empleo de la fórmula que deberíamos utilizar para efectivamente la varianza será la de la fórmula 210, ¿no? Y es lo que la traemos a continuación. El siguiente recuadro. Tenemos la varianza del tipo poblacional. La varianza del tipo poblacional para este ejemplo, vamos a desarrollar estos enunciados, ¿no? ¿Qué deberíamos primero encontrar? Deberíamos encontrar entonces como primera medida de la cual voy a hacer las diferencias, y las diferencias al cuadrado, calcular mi media aritmética, ¿no? Pero en este caso es una media poblacional. ¿Sí? Recordemos que la media poblacional es la suma de todos los valores que tenemos en mi serie de datos para el total de elementos, es decir, para mi N mayúscula, que en este caso son 56 datos. Este es mi valor de mi media aritmética. Siguiente paso, efectivamente encontrar las distancias, como habíamos señalado, de cada uno de estos XY menos nuestro promedio aritmético, nuestro new, de manera general. Y deberíamos obtenerlo de esta manera. Y bueno, nos adelantamos incluso a señalar que luego de obtener estas diferencias o distancias, vamos a calcular los respectivos cuadrados de cada uno de estos valores. Por lo tanto, lo que se nos señala es que vamos a obtener cada una de las observaciones, la diferencia y estas diferencias al cuadrado, lo que estamos desarrollando a continuación. Muy bien. No hay ningún error y hemos fijado la fórmula. Esta corresponde cada una de estas observaciones las distancias al cuadrado, ¿no? La parte del numerador. Y la suma de todos estos términos se entiende que va a ser en sí el total de las sumas o las diferencias al cuadrado, que es, en resumen, la parte completa del numerador, ¿no? Esta sumatoria se refiere a este primer valor que hemos encontrado de 3135. Muy bien. Entonces la varianza, en este caso particular, de considerar una población deberá ser el término sigma al cuadrado, ¿no? Entonces será de acuerdo a la definición, a la sumatoria de todos estos valores o distancias al cuadrado, y finalmente esto va a ser dividido, recordemos, de acuerdo a la fórmula, o va a ser promediado para el total de elementos. En este caso recordemos que tenemos un total de 56 datos. Esta será entonces nuestra varianza nuevamente poblacional. Esto como primera referencia. Si quisiéramos entonces ahora determinar
aprovechemos que estamos con la misma medida. Nuestra desviación típica o desviación estándar de manera poblacional, el término a emplear sigue siendo una letra griega. Y si es una letra griega, será el correspondiente de mi varianza. De acuerdo a la definición que hemos visto, únicamente es el empleo de la raíz cuadrada, ¿no? Para tener en las mismas unidades. Aquí vamos a poner referencia que son unidades al cuadrado, y aquí ya podemos hablar de unidades, ¿no? En el mismo sentido. Bien, este será entonces el desarrollo y el empleo de esta fórmula para el cálculo de este tipo de parámetros, ¿no? De tipo poblacional. Muy bien. Ahora sumamos en el segundo caso, efectivamente, que nos encontramos una muestra. Es decir, ahora vamos a suponer que para ventas 2, para el número de ventas 2, es decir, esta variable, nos encontramos ante una muestra. ¿Cuál será el desarrollo a realizar? Noten que es algo similar en todos sus cálculos, pero el término a emplear aquí realmente ya no será new, será el x barra. Por facilidad voy a ponerle x media, y la fórmula a emplear será la de la ecuación 2.11. Muy bien, aquí nos encontramos. Entonces traemos a continuación la definición de mi varianza de tipo muestral. De tal manera que los resultados serán los cálculos los mismos, y debería partir primero por obtener mi x media, ¿no? Por facilidad vamos a ponerlo únicamente de esta manera. La definición no cambia, sigue siendo un promedio, la suma de todos los valores. Recordemos, para el total de casos 56, pero el término formal a utilizar es el x barra. Y entonces las desviaciones al cuadrado de cada uno de estos casos será igual, como habíamos visto, cada observación menos este promedio, y esta diferencia elevada al cuadrado. Esto para cada uno de los casos, dándonos finalmente estas cifras. Muy bien. La suma entonces de estos valores, se entiende, o de estos cálculos realizados de estas diferencias al cuadrado, corresponde entonces al numerador de la varianza, es decir, dividido para el total de los datos. Si aplico para el total de los datos estaría bien. No sé si de pronto me siguieron con el desarrollo de este ejercicio. ¿Estaría bien la división para el total de los datos? Por favor, Mauricio. Total de los ¿No datos. sería con 55 datos, ya que es -1, n-1? Sí, efectivamente, gracias a las personas que elaboraron. De acuerdo al empleo de la fórmula, recordemos, al ser una muestra, debo hacer el total de los datos menos 1, en este caso para 55. Entonces, para determinarla, también la desviación estándar muestral será la raíz, sin ningún cálculo adicional, la raíz de mi varianza. Entonces, el valor que debe estar efectivamente calculado y entendido su forma de cálculo es la varianza, ya que, como vemos, la desviación estándar en cualquiera de los dos casos sigue siendo la raíz. Por lo tanto, la varianza, como vemos desde el primer cálculo a realizar, aunque en la práctica se emplea nuevamente por interpretación, la desviación típica, ya que se encuentran las unidades originales, ¿no? Entonces, la definición de este valor. Muy bien. Y bueno, para estos mismos casos podríamos emplear cualquiera de las fórmulas alternas. Vamos a suponer y aprovechemos realmente que lo tenemos a continuación explicado en nuestro libro. Vamos a traer las dos fórmulas alternas, ¿no? Vamos a suponer en este caso que deseamos emplear por la fórmula 2.14 esta fórmula alterna.
la misma, o como una equivalencia. Fórmula alterna, si quisiéramos emplearlo, nuevamente vamos a desarrollarlo efectivamente para la serie 2, ya que es una muestra, será, nótense, la sumatoria de todos los x sub i al cuadrado. ¿Qué debería obtener entonces? Si fuese así, debería obtener los x sub i al cuadrado. Vamos a poner el mismo color. Debería obtener estos x sub i al cuadrado. Así que en cada una de estas observaciones la estoy elevando al cuadrado y la suma de estos valores responde entonces a esta primera parte del numerador, ¿no? La suma de mis observaciones al cuadrado. Luego yo debería restar la suma, sí, mejor dicho, el cuadrado de la suma de todos mis x sub i. ¿Cuál es el cuadrado de mi suma de todos mis x sub i? Si yo sumo todos mis valores de mi variable, estoy obteniendo en este caso la suma de mis x sub i. Muy bien. El cuadrado de este valor será lo que estamos explicando, ¿no? Será el cuadrado de la suma de mis x sub i. Muy bien, esto dividido para n y luego para n menos 1. Por lo tanto, podríamos emplear esta fórmula alterna y vamos a hacerlo a continuación, ya que contamos con este desarrollo que para algunas personas es mucho más rápido. Todo depende entonces de cómo se sienta más cómodo realmente la persona que está calculando. Vemos la sumatoria de los x sub i al cuadrado, ya lo habíamos terminado, lo tenemos a continuación. Menos, el siguiente caso, menos, recordemos, la suma de mis x sub i al cuadrado, ya lo tenemos también calculado en esta parte, y posteriormente dividido, de acuerdo a nuestra fórmula, para el total de los datos de mi muestra, en este caso 56. Muy bien, todo este desarrollo posteriormente vamos a dividirlo para mi total de 56 menos un caso, dándonos este valor. Recordemos que es una varianza, no una varianza de tipo muestral. La desviación típica, como vemos, seguirá siendo siempre la raíz de mi varianza. Como vemos, tenemos el mismo valor, es una fórmula alterna. Lo mismo podríamos, en este caso, emplear si quisiéramos utilizar la fórmula 2.15. El procedimiento nos llegará a concluir con el mismo valor. ¿Cuál será ahora el desarrollo para una población? Efectivamente, para una población las fórmulas alternas cambian las características que estamos explicando y efectivamente los términos griegos que debemos emplear. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces ahora sí como referencia de estos dos valores? ¿Qué podríamos hablar y complementar con nuestras medidas anteriores? Vamos a ahora sí a aprovechar este desarrollo completo. Hace un momento entonces habíamos verificado, nótense, las medidas de dispersión a nuestra serie. No me acuerdo exactamente cuál serie la hicimos. Entiendo yo que es para la ventas 1, posiblemente, bueno, exactitud, pero ya podemos complementar con todo lo desarrollado anteriormente, nuestro mínimo, nuestro máximo, el rango intercuartílico, 50% de la información se encuentra entre tal valor y tal valor. Ya parece que nos encontramos entre la serie de ventas 1. ¿Y qué más podemos obtener? La variación de los datos. ¿Qué serie se encuentra más dispersa realmente entre los datos? En el primer caso, como es evidente, o aunque no parezca muy evidente, ya lo vamos a ver, vamos a aproximar únicamente a 2 decimales. La serie que es más dispersa en este caso es la de ventas 2, es decir, la venta muestral, y ya que tiene mayor valor realmente que en el caso poblacional. Eso lo podemos verificar tanto con la varianza como con su respectiva desviación típica. La magnitud que tiene de 362 es mucho más amplia totalmente a la de 748 al referirnos a una
población. ¿Y esto por qué se debe o por qué es lógico? Como vemos en nuestra serie de datos, intencionalmente habíamos cambiado únicamente un valor. Y era este el valor que habíamos cambiado en la serie anterior. Este dato atípico, ¿no? Que lo habíamos hecho de manera intencional para garantizar que realmente los cuartiles no se ven afectados por este valor. ¿Cuál es la medida que realmente afecta o se encuentra influenciado por los datos atípicos? Ya lo habíamos también comentado, es la media, ¿no? Directamente el promedio se ve influenciado por este valor. Por lo tanto, nos cambia de manera directa su promedio. Entonces el promedio varía significativamente de 11 a 55 en el primer caso, aún multiplicándose casi por 5 veces más, debido a un solo dato atípico. Realmente esta es esta característica que habíamos hecho hincapié en varias ocasiones con respecto a la afectación que mantiene el promedio aritmético por datos atípicos. Si bien es cierto, entonces afecta a su media, también va a afectar al resto de operaciones como las medidas al cuadrado de sus distancias. Por lo tanto, efectivamente se traduce en esta varianza. Muy bien. De manera general, entonces, podríamos asumir, entender, de acuerdo a lo que habíamos visto, que tiene mayor dispersión o se encuentran los datos más distribuidos, digamos, en un menor rango, más comprimidos, más compactados, los de la serie 1 que los de la varianza, en este caso, de la serie 2, que tienen mayor dispersión con respecto a su promedio, siempre con respecto a su media, ¿no? Eso es lo que nos señala. Muy bien. Por tanto, para complementar este concepto, y esto también es una de las prioridades que se los pone y será parte de la consulta realmente para que lo refuercen, viene un problema, una teoría conocida como la teoría de Chebyshev o también efectivamente del agrupamiento de información. Nos dice realmente en este teorema de Chebyshev que a partir de una media, vamos a ponerlo, esto es de manera general, media con más menos, vamos a buscar el símbolo de más menos, esperemos lo tengamos a la mano, perfecto, más menos una desviación estándar. Agrupa, podemos entenderlo así, agrupa aproximadamente el 68% de los datos. Datos o información. ¿Qué nos quiere decir ahora sí para tener un razonamiento lógico? Que a partir de mi media, recordemos que la media es un punto central, ¿sí? Un punto medio de todos los datos, hacia arriba de esta media, en una desviación estándar, y menos de una desviación estándar, se encuentra acumulado aproximadamente el 68% de toda la información. Es decir, se entiende que esto genera un intervalo de confianza entre el límite inferior, que será mi media, de 11.55 menos una desviación estándar, menos 7.48, hasta el otro límite, que será también la media, más ahora sumamos más una desviación estándar. En otras palabras, lo que estamos señalando es que, de acuerdo a Chebyshev, tal como estamos señalando, una media en este intervalo con una desviación estándar entre 4.01 hasta el próximo valor de la media de esos datos más una desviación estándar hasta 19.04, en este intervalo mucho más preciso, se encuentra acumulado el 68% de la información. Adicionalmente tenemos otra medida, y esto también nos comenta que ahora si nosotros tenemos la media más o menos 2 desviaciones estándar, esto agrupa por lo general aproximadamente al 95% de la información. Si consideramos la media con 3 desviaciones estándar, es decir, como esta medida nuevamente de dispersión, o sea, qué tan
regados, por utilizar este término, se encuentran los datos con respecto a su promedio, hacia ambos lados, ¿no? Inferiores al promedio y mayores al promedio. ¿Qué tan dispersos se encuentran los datos? Con tres desviaciones estándar, sabemos que por lo general se acumula el 99.6% de la información, pero sí casi el 100%, pongámoslo el 99% para que se revele esta diferencia. Eso es lo que nos señala finalmente esta teoría de Chebyshev, ocupación de los datos. Por lo tanto, obviamente, como es entendible, en este tipo de caso que lo hicimos de manera intencional, con un dato atípico, tenemos mayor dispersión. El intervalo, tanto a una desviación estándar, a 2 o a 3, por ejemplo, va a ser mucho más amplio. Ya no va a ser entre 4.7 a 19, porque tenemos realmente un intervalo mucho más amplio. En este caso, hasta un valor atípico de 25.000, que lo habíamos puesto de manera intencional. Por lo tanto, estas medidas complementarias y al empleo de su media desviación típica nos ayuda con exactitud a verificar qué tan dispersas se encuentran los datos, ya que por lo general tenemos medidas mayores. Su propia media es mucho mayor, su propia desviación típica es mucho mayor. Bien, vamos a analizar este mismo caso. Ahora supongamos con este mismo intervalo. Vamos a ver ahora el intervalo con una media de desviación estándar para la serie. Si fuese en este caso la media menos una desviación estándar, y en el otro caso la media más una desviación estándar. Muy bien, nótense el intervalo que se genera es mucho más amplio al anterior, incluso desde números negativos, ¿no? Esto nos revela entonces que en este intervalo desde el valor menos 276, que no existe realmente en mi serie de datos, pero es la medida que interpreta la varianza, ¿sí? Desde este intervalo teórico hasta el valor de 398 se encuentra acumulado el 68% de la información. Esto en mi segunda serie. Como vemos, es un intervalo mucho más amplio, por lo tanto, es la representación de esta dispersión. Muy bien, no sé si existe alguna inquietud, por favor, para seguir avanzando en el tema. ¿Estos porcentajes de dónde salieron, profe? El 68%, 95% y 99% son de la teoría calculados. No, estos porcentajes, como estoy comentando, es parte de la teoría de Chebyshev de ocupación de la información, de los datos, y va a ser parte realmente dentro de los trabajos de grupo que también aprovechamos para comentar, que ya se darán en las próximas semanas las instrucciones de los trabajos en grupos, que se revisará y se mandará realmente a consultar y entender esta teoría, incluso a solicitar la replicación de ciertos cálculos, aunque estamos desarrollando uno que otro, y es finalmente el entendimiento de que todos los datos, si es que se calculan estas medidas, obviamente, como estamos señalando, de manera adecuada, dependiendo si es muestra o información, etcétera, tienen esta característica, agrupan este porcentaje de acuerdo a su media y cuántas veces considero su desviación estándar. Pero esto realmente va a ser profundizado en sus investigaciones. Muy bien. Por lo tanto, el concepto en sí, como hasta lo que hemos analizado, conlleva el empleo no solamente de dos medidas como al inicio lo habíamos realizado, únicamente un promedio, únicamente una mediana, sino debe ser complementado con todas estas medidas que hasta el momento hemos desarrollado, ¿no? Nótense que tenemos varias medidas, varias medidas, digamos, medidas de tendencia central, las más populares, media, mediana, moda, entre las medidas de posición, cualquier tipo de información, decides percentiles, etcétera, de variación, rangos, rango intercuartílico y varianza y desviación típica. Esto entonces, claro que sí. Es el último rango, el de menos 276 a 388. O sea, ¿cómo se le interpreta? Porque esos valores no están dentro de los datos, ¿no es cierto? Es correcto, no está dentro de los datos. Entonces, Justamente, perdón, ¿me escuchan? Sí. Ok, esperen un momentito, vamos a ver si lo... Muy bien.
aquí lo tenemos. Realmente, como habíamos contado, va a ser parte de las investigaciones y quería mejor que luego de estas investigaciones, de las dudas que tengamos, podamos plantearlas, pero vamos a aprovechar estos pequeños minutos para explicar este tema. ¿Qué nos dice Chebyshev? Realmente tiene bastante trasfondo atrás de esta teoría, demasiado realmente cálculo y desarrollo, pero en resumen nos dice esto, lo que estábamos comentando. No sé si se logra apreciar realmente el gráfico, es muy pequeño. Vamos a ver si lo podemos ampliar o se encuentra en un gráfico más amplio. Muy bien. Fíjense aquí lo que nos señala en su promedio, cómo se encuentra distribuida la serie de los datos, su media y en este caso, dos desviaciones típicas, lo que nos señala. Y aquí las formulaciones de los datos. Bueno, vamos a dar respuesta a esta inquietud. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Esta serie, bajo la consideración realmente de Chebyshev, es que por lo general nosotros deberíamos obtener este tipo de comportamiento en una serie de datos. Pero ¿qué tipo de datos tenemos en este caso? No sé si alguien lo pudo visualizar brevemente. Bajo este gráfico, no creo que bajemos la mano, bajo este tipo de gráficos se está asumiendo simetría, ¿no? Nótense que este concepto lo habíamos también verificado, simetría, que es como partirlo realmente en este punto muestral y dividirlo o doblar la figura. Si es el mismo comportamiento hacia las colas, hablamos de una perfecta simetría, ¿no? Una campana realmente, una campana de Gauss. Muy bien, pero no todos los datos realmente tienen esta característica, como en el caso que nosotros nos encontramos, ¿no? Nos encontramos realmente ante unos datos con una cola muy larga hacia el lado derecho, una simetría positiva muy extendida porque tenemos un valor atípico. Muy bien, eso nos hace entonces que sea una curva realmente similar a la que encontramos, y creo que la habíamos dibujado en este caso en particular, similar a la que encontramos en este caso. Y por lo tanto, nótense, si el intervalo de confianza quiere generarse a partir de una media, es evidente que es un intervalo teórico, ya que la distribución no es simétrica. Por eso es que teóricamente el intervalo nos dice de un límite negativo, que en la práctica no tendremos y no obedece, ya que nuestra serie no es realmente una serie simétrica. Aquí estamos queriendo dar un ejemplo, ¿no? Está más acumulada realmente o extendida por este dato típico al lado derecho. Pero esta es la teoría de Chebyshev, lo que habíamos comentado. Donde en sí se complementa toda esta medida o nos da mayor información es con el empleo de todas las medidas que habíamos señalado. Entonces, que si ya sabemos que mi serie es asimétrica, sabemos que tiene un mínimo, que no tiene negativos, es únicamente una referencia para entender cómo está compuesta la dispersión de sus datos. ¿Está más dispersa? Sí, y es correcto hacia qué lado, hacia el lado derecho. Muy bien. No obstante, se cumple de cierta manera su teoría. En un intervalo de 2 desviaciones, por ejemplo, 3 desviaciones, si bien es cierto, no existe ceros negativos, nunca van a haber datos que acumulen el lado negativo. Por lo tanto, se seguirá acumulando hasta el intervalo superior de más una desviación o 2 desviaciones este porcentaje de la información. Muy bien, eso es lo que realmente nos comenta Chebyshev en su momento. No sé si de pronto se pudo aclarar esta parte, por favor. Sí, profe, gracias. Ok. Estamos comentando nuevamente por profundizar, si bien si esto no tenemos un intervalo negativo, por lo tanto no tenemos valores, no tenemos ningún porcentaje de valores negativos. El resto, para acumular el 98%, por ejemplo, va a estar desde el valor mínimo hasta este límite superior, que es una desviación típica. Ya que no contamos realmente en la práctica, no va a existir este valor negativo, o sea, desde el mínimo hasta este valor de la media más una desviación estándar que contará con el porcentaje que nos sugiere Chebyshev. Es lo único que queremos, que se entendería, digamos así, ya con el entendimiento de todas las medidas que hemos calculado, mínimo, máximo, etc. Es decir, ya tenemos una fotografía al menos en datos de cómo está representada mi serie, cómo se encuentra dispersa, ya que realmente no tenemos este límite inferior, ¿no? Realmente contará
o existirá información que acumule hasta este porcentaje, desde el valor mínimo hasta este intervalo. Muy bien. Bueno, el desarrollo realmente de estos intervalos de confianza tampoco es parte de nuestro curso, realmente eso lo verán en inferencia estadística, si es que es parte de su pensum, pero sí el entender por lo menos conocer, digámoslo así, la aplicación o la teoría de Chebyshev. Esto sí está parte de nuestro contenido como una referencia, digamos, conceptual únicamente, ¿no? Otros desarrollos de las diferentes formas de generar intervalos de confianza realmente no es parte de esta materia. Bueno, esto entonces con respecto al empleo de estas medidas. Y bueno, esto como un pequeño paréntesis que, como habíamos comentado, va a ser parte de una investigación posterior, un trabajo de grupo. Como es usual entonces de todo lo que hemos trabajado, también estas medidas pueden ser empleadas tal como lo hemos hecho a través de un desarrollo manual, pero también son posibles obtenerlas a través efectivamente del desarrollo de un ordenador, es decir, de un software en particular. El Excel también nos da esta ventaja. El Excel tiene entonces la fórmula varianza. Dependiendo de la versión del Excel, incluso lo tienen como var o var-p, por ejemplo, para versiones anteriores, y en las actuales lo tiene como var-s y var-p. Notense que incluso ya nos da la característica, es la varianza en función de la población. Y el var-s es la varianza en función de una muestra, y es decir, ya nos da incluso estas ayudas para saber que si me encuentro ante una población, debería calcular la varianza poblacional, el var-p, de manera directa, ¿no? Es lo que habíamos sugerido. Y obtenemos entonces este valor que, como vemos, no puede cambiar, ¿no? Sería ilógico tener un resultado totalmente diferente con lo que estamos, una teoría que estamos practicando y entendiendo. Lo mismo entonces de una medida de una varianza, como vemos, de tipo muestral, la fórmula será el var-s, entonces ya hace referencia al símbolo mundialmente estandarizado, la S, para referirnos a una muestra. Debe conducirnos al mismo resultado. Muy bien. Las medidas también, como estamos comentando, pueden ser empleadas de manera manual o, digamos, también a través de un ordenador. ¿Cuál es realmente el objetivo de esta materia? Es que, si bien es cierto se pueden utilizar las fórmulas, es entender qué hay atrás de cada uno de estos datos, ¿no? Es decir, qué existe o que estamos en la capacidad de entender su proceso manual, cómo se puede llegar a obtener esta información. Muy bien. Lo propio puede suceder también o es aplicable para el cálculo de la desviación típica. La desviación típica también, los software tienen sus fórmulas, ese no está exento de eso. También tenemos la desviación estándar o la desviación típica de manera poblacional. Si quisiéramos escoger directamente esta medida, aunque sabemos que es fácilmente determinada por la raíz de la varianza, que ya la calculamos anteriormente, pero de todas maneras el Excel también cuenta ya con esta función. Lo mismo para la desviación estándar muestral. Es cierto, lo podemos calcular ya directamente con la raíz, pero también los software mantienen ya esta función para calcularla. Bien, vamos a ampliarlo a mayor decimal para que se pueda comprobar. Ok. Entonces, con estas medidas, no sé si hasta el momento existe alguna inquietud, por favor, de algún concepto o de la definición o forma de cálculo de estas medidas de dispersión, por favor. ¿No? No. Ok. Muy bien. Gracias entonces a estos conceptos. Nótense, hasta el momento se nos ha hecho un poco extenso el desarrollo de tantas medidas que hemos tratado de ser bastante sintéticos y didácticos en las medidas principales, sus medidas de tendencia central, las de posición, como deciles percentiles, y las de variación. Pero todos los ejemplos que hemos hecho al momento han sido únicamente en datos sin agrupar. Nos falta por terminar incluso un resto de estas mismas construcción de medidas en datos agrupados, que es un poco, digamos, más extenso. Los conceptos siguen siendo los mismos. La parte
fundamental de qué tipo de medidas es, lo que significa, etcétera, tiene el mismo trasfondo, pero digamos su fórmula de obtención lleva un poco más de procesamiento y entendimiento de la fórmula únicamente. Nos faltaría entonces determinar todas estas medidas que hemos visto, dispersión, tendencia central y posición para datos agrupados. Eso esperaríamos hacerlo en la próxima clase. Y ahora nos culminaríamos por verificar estas dos últimas tipos de medida de dispersión, ¿no? Relacionados a los coeficientes de variación y un próximo coeficiente también que tenemos, no sé, el de simetría, no sé si lo encontramos a continuación. Bueno, vamos a ver el siguiente concepto y este únicamente se lo revisará en datos sin agrupar, el coeficiente de variación. Únicamente entonces para nuestros fines será revisado solo en datos sin agrupar. Muy bien, revisemos entonces este concepto, por favor, del coeficiente de variación. Vamos a pedirlo gentilmente nos ayude, por favor, a Danilo, al Albarracín. Por favor. Dije, ¿me escucha? Sí, por favor, gracias. El coeficiente de variación. Dado que los activos A y B tenían las mismas tasas de medidas de rendimiento, en el ejemplo 2.11 era adecuado comparar las desviaciones típicas para averiguar cuál era el más arriesgado. Examinamos ahora la oportunidad de inversión. Tenemos acciones de dos empresas y los precios medidos de cierre de estas acciones no han sido iguales en los últimos meses. Tenemos que comprar el coeficiente de variación de las acciones de ambas empresas en lugar de la desviación típicas. El coeficiente de variación expresa la desviación típica en porcentaje de la medida. El coeficiente de variación CB es una medida de dispersión relativa que expresa la desviación típica en porcentaje de medida siempre que la medida sea positiva. La variación el coeficiente de variación poblacional es CB. ¿Cómo era esa? Se me fue. Las Sigma. dos no me acuerdo. Okay. ¿Cómo era? Sigma, sigma y ñu. Sí, y ñu. Por el porcentaje. Y deben ser mayor a 0. Bueno, muy bien. Gracias. Este coeficiente de variación, como vemos, nos da esta nueva medida como un coeficiente que nos ayuda realmente a expresar los términos de dispersión en función, como observamos, de la correspondiente desviación típica o desviación estándar y el respectivo promedio. Bien, pero este coeficiente en sí únicamente nos ayuda realmente a generar este tipo de interpretación cuando tenemos la certeza que nuestro ñu debe ser 0, ¿no? Eso es lo único que nos comenta, debe ser realmente nuestro promedio mayor a 0. Bien, podríamos tener una serie de valores negativos, por ejemplo, en un caso particular de cierto tipo de información, digamos, serie de pérdidas, por ejemplo. Y si no cumplimos con esta condición, realmente no sería entendible o aplicable tener un porcentaje en este caso, de relativo de dispersión, que es lo que busca medir este coeficiente de variación. Expresado entonces, o su manera de generar o de entender este tipo de coeficiente es que es una medida, digamos, es un cálculo adimensional. ¿Por qué lo señalamos de esta manera? Nótense que la desviación típica está en las mismas unidades que su promedio. Por lo tanto, al dividir, digamos, esta misma unidad queda sin medidas. Por lo tanto, su interpretación es a nivel de un porcentaje, ¿no? Y que nos señala en qué porcentaje se encuentra dispersos sus datos, su variación con respecto a su promedio. Sigue teniendo el mismo trasfondo atrás todas estas medidas de variación, como habíamos señalado. ¿Qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto a algo, con respecto a un promedio, a un punto central? Y ahora lo obtenemos como una división. Estamos dividiendo entonces una medida en los mismos términos que su promedio, que su media. Por lo tanto, no queda sin dimensiones, no es adimensional, y lo representamos a través de un porcentaje. Esto es lo que, en resumen, constituye un coeficiente de variación. En algunos casos es también empleada como una medida
efectivamente complementaria a todas las que hemos visto. Ya entendemos entonces su lógica a través del empleo de este porcentaje, de cuántas veces supera esta varianza con respecto a su promedio, cuántas veces es superior esta dispersión con respecto a la media. Esto es, en resumen, lo que señala el coeficiente de variación. Es lógico entenderse entonces que mientras más grande es este valor, más dispersas se encuentran los datos debido a su varianza con respecto a su promedio. Mientras más grande es este coeficiente, ¿no? Más se aproxima al 100% de la información, es porque es muchísimo más grande o dispersa la serie de datos. Mientras más pequeño, podría incluso llegarse a la unidad, ¿sí? Es lo que nos comenta esta parte, este tipo de coeficiente. Muy bien. A continuación nos da algunas referencias ya para datos pequeños y grandes y vamos a revisarlo con el siguiente ejemplo propuesto. Por favor, vamos a pedirlo, nos ayude en esta parte. Por favor, ¿quién nos falta? Alejandra Ramos, por favor, está con nosotros. Alejandra. Por favor, Marco Saltos, por favor. Sí, Inge. Si se comparan las desviaciones típicas de las ventas de los grandes y los pequeños almacenes que venden bienes similares, la desviación típica de los grandes almacenes casi siempre será mayor. Una sencilla explicación es que los grandes almacenes pueden concebirse como un conjunto de pequeños almacenes. La comparación de la variación utilizando la desviación típica sería engañosa. El coeficiente de variación resuelve este problema teniendo en cuenta la escala en la que se miden las unidades poblacionales. Ejemplo 2.12. Comparación de acciones coeficientes de variación. En el ejemplo 2.11 hemos examinado dos inversiones que tenían la misma tasa media de rendimiento. Ahora las propietarias están considerando la posibilidad de comprar acciones de la empresa A o acciones de la empresa A o acciones de la empresa B. Ambas cotizan en bolsa, basándose en los precios de cierre de las acciones de las dos empresas en los últimos meses. Se observó que las desviaciones típicas eran muy diferentes. SA igual a $2 y SB $8. Se debe comprar acciones de la empresa A, dado que la desviación típica de las acciones de la B es mayor. Solución. Podríamos creer que las acciones de la empresa B son más volátiles que las de la A. Sin embargo, el precio medio de cierre de las acciones de la empresa A es $4 y el de las acciones de la B es de 80. A continuación, se calculan los coeficientes de variación para medir y comparar el riesgo de estas oportunidades de inversión. De ahí esas fórmulas. Y dice, obsérvese que el valor de mercado de las acciones de A fluctúa más de un periodo a otro que el de las acciones de B. El coeficiente de variación nos dice que la desviación típica muestral de las acciones de la empresa A es de 50% de la media y el de las acciones de la empresa B solo es de 10% de la media. Muy bien. Antes de pasar, entonces, ¿con cuál nos quedaríamos? Si se fuese usted el inversor. ¿Con invertir en acciones de la empresa A o de la empresa B? De la empresa B. Ya, ¿por qué estaría tan seguro? ¿O por qué podría justificar su decisión, digámoslo así? Porque parece que tiene mayor acciones. Ok, está bien la participación. Veamos este caso, ¿no? Y es justo el empleo de este coeficiente de variación. Lo que nos hace referencias a este ejemplo 2.11, y ahora vamos a revisar hacia atrás, que se refiere a dos posibles inversiones o alternativas de inversión en dos diferentes empresas, ¿no? Empresa A y empresa B, ambas cotizan en bolsa
etcétera. Incluso señálese que ambos tienen el mismo rendimiento promedio, se puede decir, lo que espera el inversor tener al final del año. Resulta que ambas tienen los mismos rendimientos. ¿Por cuál debería optar con esta pequeña información? Vamos a referirnos al ejemplo 2.11, que lo habíamos, bueno, digamos que no lo habíamos verificado, ¿no? El empleo entonces de estas dos medidas, vamos a complementarlos nuevamente revisando este caso, nos dice la comparación de estos dos activos que tienen una misma tasa de rendimiento. ¿Sí? Efectivamente, no se lo habíamos indicado, el rendimiento es una desviación típica, ¿no? Aquí nos habla de Vanessa y Jimena, que son dueñas de esta tienda de fotografía y están considerando la posibilidad de invertir entre estas dos empresas o compañías, ¿no? La empresa A y la B. Pero no saben cuál realmente de esas dos es mejor y le piden un consejo, digamos, a usted. ¿Cuál es la solución de acuerdo a las medidas que estamos estudiando recientemente? Sara dice, sabe que la desviación típica de S, al referirse a una muestra, ¿no? Es entendible, es una empresa que está cotizando y únicamente toma cierta información, calcula su desviación estándar. Dice que es el indicador más frecuente para medir el riesgo, la variabilidad o la volatilidad de repente de un activo. Bueno, esto es una parte financiera, es cierto, la desviación típica es el indicador para determinar el riesgo, que lo habíamos comentado, de estos precios de activos, ¿no? Que trazan en bolsa, de acciones principalmente, se entiende como el riesgo o volatilidad de los precios. Bien, entonces en estas situaciones financieras las fluctuaciones en torno a esta tasa efectiva de rendimiento de estas empresas y su tasa esperada, nótese el término esperado hace referencia a un promedio, se denomina riesgo de las acciones. ¿Qué calcula entonces? Se entiende que en cada uno de estas empresas tiene los precios que se cotizan en bolsa y vamos a determinar la desviación típica o la desviación estándar en cada uno de estos serie de datos y obtener también sus rendimientos promedio de los últimos 5 años, ¿no? Estos se resumen entonces en los cálculos que están expresados en la tabla 2.5. ¿Qué es lo que hizo entonces estas dos personas? En el activo A, con esta serie de 5 años, determinó su rendimiento promedio, que es un simple promedio de estos porcentajes de rendimiento que se obtienen, y también determinó cada uno de esta serie de datos su desviación estándar, su desviación típica, obviamente de una muestra de estos 5 años, ya que realmente para atender la población deberíamos contar con todos los años de que existe esta empresa y que traza en bolsa. Bueno, no tenemos esa información, pero estimamos ya o entendemos que nos encontramos ante muestras. Y se resumen en esta tabla, ¿no? Con esta información que podemos observar, nótense que nos dice que la tasa de promedia o tasa media de rendimiento, es decir, de la utilidad que podríamos obtener en ambas empresas es del mismo valor, del 12.5. Y la desviación típica aparentemente nos señalaría que el activo B tiene mucho mayor dispersión con respecto al promedio. Dados estos dos activos, que estos dos activos tienen la misma tasa de rendimiento promedio, Sara estaría más inclinado realmente a comparar las dos desviaciones típicas, ¿sí?, obtenidas. Y efectivamente averigua que el activo B es una inversión más arriesgada, ¿no? ¿Por qué es más arriesgada? Aparentemente porque tiene mayor volatilidad, como habíamos señalado, ¿no? Tiene mayor riesgo, entonces, de obtener mayor dispersión. Pero ¿qué en sí qué influye esta medida de dispersión? Ya lo habíamos señalado de acuerdo a Chebyshev, que puede ir hacia arriba o hacia abajo, puede caer en cualquiera de estos intervalos en un tiempo en particular. Me refiero que como se crea un intervalo y a través de este promedio los datos podrían generarse hacia arriba o hacia abajo y mantener este comportamiento durante muchos tiempos o muchos periodos. Por lo tanto, corre el riesgo, sí, efectivamente, sí es que en algún momento, como tiene mucha mayor dispersión, pueda oscilar esta tasa media, llegar a un punto en un día, en una serie, en un año, con un rendimiento de 12.2 menos 3.2, que podría bajar, incluso tener un rendimiento final. Pero también podría subir hasta un valor mucho mayor. En este caso del 12.2, del activo A puede bajar, pero apenas en un punto 0.63 o subir también hasta un punto 0.63. Por lo tanto, se podría, dependiendo de que Sara sea una persona más arriesgada, tanto a ganar como a perder,
nótese que sí puede perder más, pero también puede ganar más, porque puede llegar a tener un 12.2 más este 3.2 adicional. En cambio, si decide ir por un activo A, se entendería que Sara es una persona mucho más conservadora, ¿no? Que si bien es cierto, puede perder menos, máximo hasta una posible desviación de 0.63 con respecto a este rendimiento promedio, pero también su rendimiento podría subir también en menor proporción. Este ejemplo entonces se complementa con la necesidad de obtener este nuevo coeficiente. Este coeficiente de variación, como vemos, hace esta referencia, ya lo habíamos explicado de manera conceptual, entre las veces que supera mi desviación típica, mi promedio, el respectivo promedio. Entonces, con los datos anteriores, se observa, ¿no? Y con nueva información, obviamente, que no está en nuestro ejemplo, ya nos habla efectivamente de las desviaciones en cada caso y también de los precios promedios, de las acciones promedios, decide calcular el coeficiente de variación. En este caso, obsérvese que si bien es cierto, en el caso de la serie A tenía menor dispersión, pero todos sus rendimientos, en este caso promedio, o desviaciones están alrededor de los $2 y en este caso, perdón, su promedio es de $4 y su varianza era de 2. Bien. Mientras que la serie B, sé que su promedio realmente, si estábamos señalando de los precios de las acciones, es de $80. Y en este caso, también su desviación típica, al ser incluso mucho más volátil, pero de acuerdo a este coeficiente de variación, tiene en proporción menos varianza, digamos así, o dispersión, o fluctúa de un periodo u otro en menor proporción que la serie A. Por lo tanto, podría ser entonces una decisión para esta persona, complementando con la parte anterior, que se arriesga mucho más o tiene mayor apetito, en este caso, de tener resultados positivos, porque puede complementar con esta medida de variación, y al saber, si bien es cierto, podría tener mayor variabilidad, pero en sí sus medidas como el promedio son mucho mayores, hablando en términos monetarios. Muy bien, esto como un ejemplo, ¿no?, que nos presenta el autor. Bueno, regresando entonces a nuestros casos prácticos, podríamos también emplear las mismas medidas. Realmente no tiene un trasfondo más allá de lo que habíamos comentado, únicamente el empleo de estos dos indicadores que ya lo habíamos señalado, su respectivo desviación estándar que lo hemos calculado para su respectiva media, únicamente expresado en porcentajes, no realmente tiene mucha complejidad de manera particular. Y bien, bueno, realmente el libro también nos presenta el teorema de Chebyshev y la regla empírica, bueno, dándonos algunas referencias adicionales. No vamos a entrar realmente en este concepto, ya que será un tema de investigación. El desarrollo de esta regla empírica, ¿no?, que de cierta manera lo encontramos ya expresado, o lo hemos sintetizado en algunos minutos atrás, ¿no? Muy bien. Bueno, por el momento entonces nos quedaríamos hasta aquí. Hemos culminado ya con el desarrollo de todas las medidas que nos corresponden para datos simples, y diríamos que desde mañana haríamos el desarrollo. Bueno, esta parte del Z es parte de otro capítulo que lo veremos posteriormente. Realmente en este momento no generaría confusión. Y damos por terminado este gran capítulo de medidas de datos, pero para datos simples. Mañana ingresaríamos al desarrollo del empleo, que lo hicimos en su momento, de los datos o distribución de frecuencias en datos agrupados. Vamos a emplear en este tipo de representación el cálculo de todas estas medidas. Como vemos, también ya tenemos una gran variedad de posibles gráficos que podemos desarrollar para ir entendiendo una serie de datos, ¿no?, y ir describiéndolo incluso a nivel de interpretación. Muy bien, sin más por comentarles, si hay alguna inquietud, por favor, que me lo sepan comentar. Le escuchamos, por favor. Nos está alzando la mano. Tenga la bondad. Sí, profe. Más que una pregunta, es una petición. No sé si nos pueda compartir el Excel en el que estábamos trabajando para poder estudiar de ahí. Sí, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Los estaré subiendo, por favor. El día de mañana ya los comparto. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguna inquietud adicional, por favor?
Si no hay más inquietudes, espérenme un momentito mientras tomo asistencia, no nada más. Y nos estamos viendo el día de mañana. Les agradezco su atención, por favor. Dice una última cosa. Claro. Creo las participaciones en clase dijo que le iba a poner al final, creo. Claro, dígame, Héctor, su apellido, por favor. Ramos. Si no me voy a olvidar. Habían otros chicos también. No sé si también mi participación sea para puntos, profe. ¿Cuál era su participación, Mauricio, en particular? Fue lo que le dije de que no era 56, era 55. 56, 55, ¿qué parte? Ya me olvidé. De la fórmula que nos preguntó si estaba bien que dividamos sobre 56, y no era así, porque la fórmula decía que era n-1. Ah, el cálculo de una varianza, ¿no? Pues no, realmente algo... Bueno, vamos a anotarla en esta oportunidad. Mauricio, ¿su otro apellido era? Su apellido, perdón. Muñoz, profe. Bueno, ok. No era un poco evidente. Muy bien, gracias entonces por la participación. Estamos continuando el día de mañana. Gracias, profe. Hasta luego, pasen bien.